Dato impactante. Se estima que entre el 40 y el 60% de los sobrevivientes de un accidente cerebrovascular presentan algún grado de disfunción ejecutiva, lo que afecta su autonomía y las relaciones cotidianas. El cerebro es como un director de orquesta. Cuando pierde la batuta, la música se vuelve caótica, pero con paciencia, apoyo y práctica puede volver a dirigir su sinfonía. Bienvenidos a Mente Resiliente, el espacio donde acompañamos a cuidadores y a sobrevivientes de un accidente cerebrovascular. Suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campanita para que juntos sigamos aprendiendo cómo se transforma la vida ante la adversidad y la esperanza. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Nora. Hola Santiago, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre un tema que me han pedido y es la disfunción ejecutiva, porque muchos cuidadores dicen, por ejemplo, que su familiar o su paciente o su amigo presenta dificultades a la hora, por ejemplo, de organizarse para entrar a bañarse o tienen problemas para, no sé, combinar la ropa o bueno, ¿qué es la disfunción ejecutiva y cómo se diferencia de la pérdida de memoria? No lo diferenciemos de la pérdida de memoria, pero vamos a hablar de la disfunción ejecutiva, ¿cierto? Ok. Que es una de las capacidades cognitivas del conjunto de funciones cognitivas Ujú, que nos proporciona más estabilidad pues en la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, las funciones ejecutivas son realmente las que regulan regulan cómo utilizamos las otras funciones cognitivas. Nos ayuda también a organizar y jerarquizar, como tú decías, por ejemplo, planear qué es lo que tenemos que hacer para ir a una cita, ¿sí? ujú, Entonces, las funciones ejecutivas son las que nos dan la idea de que primero nos tenemos que levantar, luego nos tenemos que duchar, luego ponernos la ropa. ujú, Luego, porque parece muy obvio, pero no es tan obvio, es una función bastante compleja del ujú, cerebro y se altera mucho con los daños cerebrales. También tiene que ver con la conducta, con la autorregulación de la conducta, ujú, con saber anticipar las consecuencias de las acciones. ujú, Entonces son muchas funciones, tanto cognitivas como comportamentales y emocionales, que están reguladas por el lóbulo frontal, que es en realidad donde se producen todas estas funciones ejecutivas. ujú. También entonces está la función de controlar los impulsos, que es una de las cosas que sucede muy frecuentemente en los cambios en los pacientes pues con daño cerebral Ujú, y no puede controlar el impulso de decir algo desagradable. Nosotros podemos controlar el impulso de decir algo desagradable porque sabemos que vamos a ofender a esta persona o porque no. Entonces, si existe una disfunción ejecutiva, pero son diferentes formas de presentación también en el daño como tal. No todos presentan los mismos daños ni las mismas características, ¿cierto? ujú. Entonces, por eso es un poco complejo y por eso no lo podemos, pues, como que en una sola sesión decir esto es lo que pasa con la disfunción ejecutiva. ¿Qué síntomas son los más frecuentes que los cuidadores pueden identificar cuando se presenta una disfunción ejecutiva? Por ejemplo, eso de la planeación, ¿cierto? La organización, se nota mucho cuando a veces las personas antes del accidente cerebrovascular eran personas muy organizadas, muy cuidadosas de su aspecto, de sus formas,
y luego resulta de que no se organizan, no se peinan o salen con la ropa de cualquier manera. También en la conducta. ujú, Entonces cambia mucho la personalidad, ¿cierto? También ahí se nota, las personas dicen, es que ya no es el mismo que era antes, o esta persona no es con la que yo me casé, por ejemplo. Es una ujú, expresión muy frecuente, porque los comportamientos y la personalidad ha cambiado tanto que ujú, ya no es el mismo. ujú. Fíjate que te hallo toda la razón. Por ejemplo, a mí me pasó que yo antes era muy organizado, lo sigo siendo, pero me cuesta mucho trabajo organizarme diariamente para cumplir, digamos, con las tareas. Se me hace bastante difícil decir, bueno, voy a hacer esto a tal hora y después esto a tal hora y después esta a tal hora. Casi no las cumplo y eso pues significa que me toca hacerlo hasta que termine y se me va retrasando el horario, pues mucho. Te pregunto, ¿por qué estas dificultades generan tanta frustración tanto al sobreviviente como a la familia? Pues la frustración con relación a la persona que ha sufrido el accidente cerebrovascular es por esa incapacidad de cumplir con un objetivo, ¿cierto? Porque entonces no logra hacer rápidamente la secuencia de las cosas y tampoco logra jerarquizar la importancia de las cosas a veces. Entonces, no sabe qué es más importante, si hacer esto o hacer lo otro, no. Como también hay una falta de control del impulso, entonces hace lo primero que se le atraviesa. Entonces va generando muchos fracasos. Por eso lo de la rehabilitación neuropsicológica es tan importante, porque desde el principio se colocan como unas pautas para seguir ciertos planes y ciertas jerarquías en las actividades, ¿cierto? Ujú, ujú. Ok. Y en los familiares hay una gran frustración, no solamente por el desorden de las actividades que no puede cumplir la persona que están acompañando, sino por los cambios comportamentales y del estado de ánimo, ¿cierto? Por la impulsividad, a veces por las formas, porque algunos gritan, algunos dicen palabras soeces que antes no decían, ¿cierto? Ujú, ujú. Entonces se vuelve pesado porque es aceptar a una persona que es totalmente diferente a la que yo conocía. Creo que a la mayoría de los sobrevivientes de un accidente cerebrovascular nos pasa que hay cosas que no decíamos y que ahora decimos, o comportamientos que no tienen por qué ser, porque se ha afectado las consecuencias de nuestras acciones. Algunas veces, pues no corresponden a lo que en algún momento dijimos o pensamos. Y eso es, sí, es una de las grandes complicaciones, por lo menos en mi caso, que tengo, ¿no? De no asumir ciertos comportamientos o ciertas situaciones que, que deberían o que no deberían pues, hacer. Y en ese orden de ideas, ¿qué ejercicios o qué estrategias prácticas pueden ayudar a la persona en la vida diaria? Agenda, lista, Ujú, planear, inclusive el ejercicio de planear antes de, porque a veces, pues, a nosotros nos parece obvio cuál es la secuencia de una tarea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una persona que ha sido ama de casa,
que sabía cocinar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se puede trabajar con ella es escribir cómo se hacía el arroz, por ejemplo. Primero se echa esto, después lo otro. Pero entonces primero se hace la secuencia. Ese es el ejercicio a hacer. Igual pues inclusive a veces con las personas que han tenido severas pues alteraciones en las funciones ejecutivas, se pone también qué se hace cuando se levanta, bañarse, primero quitarse el pijama, luego meterse a la ducha, luego salir de la ducha o enjabonarse o hacer así. Por toda Ujú. esta secuencia hay que tenerla presente. La persona no la tiene presente, entonces hay que volverla a tener presente, hay que volver a escribirla y describirla. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Nora. Es que las personas que están, digamos, por fuera de lo que a uno le está pasando, pues obviamente uno dirán, hombre, pero pues es que es de lógica que primero se quite la pijama, después entra a la ducha, después se bañe y después salga para vestirse. La dificultad La que da, dificultad. que genera eso, pues esa planeación. Claro, hay casos extremos, ¿no? De la persona que, por ejemplo, no puede controlar el decir palabrotas y las dicen, pero también hay cosas tan sencillas y tan banales, entre comillas, como, mira, me pongo primero los zapatos o son las medias o... Y en ese orden de ideas existen terapias cognitivas y o de rehabilitación que marquen realmente la diferencia. Sí, la rehabilitación neuropsicológica es muy importante, pues ayuda muchísimo en ese tipo de situaciones en general, pues se llama rehabilitación neuropsicológica porque realmente hay que utilizar rehabilitación para todas las funciones cognitivas, no solamente las funciones ejecutivas, ¿cierto? Entonces eso ayuda en todo el conjunto Ujú, ujú. de funciones cognitivas alteradas. Pero sí, hay unas pruebas específicas para evaluar cuáles son los grados de disfunción ejecutiva. Entonces, con base en esa disfunción, en esos grados de disfunción, se hace un programa de rehabilitación neuropsicológica para este tipo de alteración. Unos mensajes claves que queremos compartir y es, por ejemplo, que no es falta de voluntad ni de terquedad, sino es una consecuencia de un accidente cerebrovascular. Celebrar los pequeños logros y eso fortalece la autoestima y eso sí que lo tomo personalmente porque creo no, estoy seguro que una de las cosas que me pasó y que creo que le pasa a mucha gente cuando sufre un accidente cerebrovascular y es que la autoestima se cae y es fundamental reconstruir esa autoestima, esa valía para que, pues, para poder salir adelante. Eso es fundamental. Y tercero, pedir ayuda profesional y familiar, que es fundamental. Si desafortunadamente no cuentan ni con un familiar ni con un profesional, pues la tiene bastante difícil porque por lo menos lo que fue para mí y para mucha gente que conozco, es fundamental el apoyo de un profesional y de la familia. Y si no hay Ujú, familiares, entonces los sí. amigos o los vecinos o lo que sea, pero realmente es fundamental, fundamental, pues tener ese apoyo. ¿Qué quisieras y qué quieres decirle a los cuidadores y obviamente a las personas que han sufrido este tipo de accidente? Pues creo que esto lo he dicho varias veces.
cuando las disfunciones ejecutivas son muy severas, tenemos que tener mucha paciencia. Eso sí, revestirnos de paciencia, porque es lo único que nos va a ayudar a ambas personas, pues al cuidador como a la persona que ha sufrido el accidente cerebrovascular a salir adelante. Ujú. Uno es darnos cuenta, porque también hay una situación que pasa a veces con las personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares y es que no son conscientes de lo que les sucede. Ujú. Entonces, Ujú. no, hay una palabra que es la nosognosia, que es la no conciencia de alteración, ¿cierto? Ok, ok. Entonces, a veces la persona está convencida de que no le pasa nada. Y es muy difícil trabajar cuando en una cosa con alguien que cree que no le pasa nada, que no le sucede nada. Ujú, Entonces, ujú, hay una parte inicial que es ese entender que sí le pasa algo para poder trabajar en ese algo. Entonces, eso también hay algo que quería decir y es que la disfunción personas la tienen en la vida cotidiana y no se han dado cuenta realmente, porque bien, hay disfunciones ejecutivas desde la infancia, que nunca las manejaron, que nunca nos enseñaron cómo organizarnos, cómo planear, cómo jerarquizar las actividades. Y ujú, entonces también hay muchas cosas que son de toda la vida. Entonces, cuando sucede una cosa de estas, un accidente cerebrovascular, pues se agudiza, se ujú. está más severa la disfunción, ¿cierto? Vamos a terminar este capítulo con una analogía. El cerebro es como una orquesta que pierde temporalmente a su director. Al principio hay ruido y hay desorden, pero con el tiempo, con terapia y amor de los cuidadores, este director puede reaprender a dirigir y la música vuelve a sonar de forma distinta, pero hermosa. No se trata de volver a ser los mismos de antes, sino de aprender nuevas maneras de estar presentes y plenos. Gracias por acompañarnos en Mente Resiliente. Comparte este video con quien lo necesite, suscríbete y deja tus comentarios. Juntos hacemos visible que después de un accidente cerebrovascular siempre hay esperanza.